¿Habéis subido a la montaña? ¿Habéis subido a la cima en algún momento, alguna cima? ¿Habéis contemplado vuestras vidas desde alguna cima particular? Cuando uno llega al altar en el matrimonio, de alguna forma esa es una especie de cima, donde uno vislumbra lo que ha recorrido. Quizás cuando a alguien le entregan un diploma y se está graduando de algo, lo recoge con toga o sin toga. En España no estábamos acostumbrados y ahora nos graduamos hasta de kinder, ¿verdad? De cada año de educación infantil, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has subido a la cima? Las vistas desde la cima son impresionantes. Bueno, con los jóvenes lo hicimos hace no tanto, ¿verdad? Hemos subido a varias cimas, algunas no hemos podido subir porque la lluvia nos pilló en medio, pero desde la cima tenemos una perspectiva diferente que no podemos conseguir desde abajo. Ahora llegas a la cima, estás allí, contemplas por un rato y después bajas a la realidad. Suele pasar así. Pues hoy vamos a subir a la cima, porque estamos hablando de crecer en fe. Y vamos a subir a la cima. Podríamos subir a una cima que podríamos denominar el monte Everest de la fe. Sí, hoy vamos a ver cómo un hombre es capaz de sacrificar a su hijo, de obedecer a Dios, y esta sería la cima más alta de la fe, excepto la realidad que este momento apunta, y es la venida de Jesús. Esa es también, en mayúsculas, la cima de la fe. Quizás tenemos que decir que nunca nos hemos subido a un lugar tan alto como el que tuvo que subirse Abraham, aunque más alto el lugar al que tuvo que subir Jesús, la cima, el momento en el cual Dios se encarna, Dios se da por nosotros. Os invito a buscar en Hebreos 11, en esta serie en que vamos sumergiéndonos en el sentido práctico de la fe. Y nos hemos detenido los últimos días en la figura de Abraham. Y hoy llegamos, después de haber visto los primeros personajes, Abel, Enoc, Noé, pioneros, nuestra corriente, después nos hemos acercado a Abraham, hemos estado, de hecho es el personaje sobre el cual se habla más, se dedican más versículos, hemos estado reflexionando cómo él sale de Ur de los Caldeos sin saber a dónde, pero Dios le dice, y cómo vemos ese concepto de caminata. Él va como extranjero. El versículo 8, por ir retomando, para que lo que vamos a ver veamos que es parte también del clima, de una historia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Recordar, todo esto que se está contando viene definido a partir de la definición de fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en medio de todo esto encontramos esta historia. Y llegamos a los versículos 17 al 19, de manera específica, aunque podemos ver y retomar todavía lo que se leyó en la semana pasada. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, o si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ellos. Todo esto viene bien tenerlo en cuenta hoy, cuando el enfoque muchas veces de la Navidad es muy cortoplacista, muy material, muy del aquí y el ahora, ¿verdad? Dame la bota amarilla, me voy a emborrachar, ¿verdad? Y bueno, no desaprobamos sí, esa conducta, pero no desaprobamos la alegría de la gente, pero sí hay que plantearnos por qué estamos alegres, para qué estamos alegres. Y creo que hay un motivo por el cual estar alegres, pero también hay un motivo que nos permite vivir los momentos de cima, los momentos de cumbre y también los momentos de dificultad. Y hoy queremos subirnos a la cima
y llegar a estos versículos que vemos aquí, versículos 17 al 19, y entender cómo crecer en fe, cómo llegar a esa cumbre. Y vamos a ver que eso es una paradoja, que para subir hay que bajar. Y hoy, la historia de hoy nos conecta con la Navidad, nos conecta con la cruz del Gólgota también. Vamos a leerlo juntos, si os parece, Hebreos 11, 17 al 19, lo tenemos aquí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Señor, aquí estamos con tu palabra. Queremos subir a la cima, queremos crecer en fe, queremos entender en estos días cercanos a la Navidad en qué consiste la fe, en caminar por fe, y su sentido para cada uno de nosotros. Gracias por cómo trataste con Abraham y cómo tratas con cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón, Señor. Vamos, de Jesús. Amén. Llegamos a ese monte Everest, ese lugar alto. Desde arriba vemos muchas cosas y lo que veo es que mi fe se queda muy corta. Pero desde abajo podemos aprender algunas lecciones importantes que nos van a ayudar a ir. ¿De acuerdo? ¿Queréis crecer en fe? En Navidad, en cualquier momento del año, vamos a crecer en fe, vamos a entender lo que significa. Porque esta historia nos enseña varias cosas. Y que por la fe Abraham, cuando fue probado, creció. Y es que sois padres y madres, podéis entender qué significa. Esa historia conecta con las diferentes religiones y creencias, en el sentido de que aún para el pueblo musulmán esta historia les habla. La fiesta del Cordero es un momento para compartir en qué consiste el mensaje del Evangelio, pero también para los judíos, también para los cristianos, todo esto conecta con la Navidad. Hoy, para entender qué significa llegar a la cumbre de la fe, o cómo subir y crecer en fe, entendemos lo siguiente: llegamos a la cumbre de la fe cuando Dios nos pone a prueba. Y vamos a entender que parte de la vida cristiana es eso: Dios nos pone a prueba. Cuando Dios nos pone a prueba y nos rendimos a Él, dándole todo aquello que es lo más valioso para nosotros, ahí estamos subiendo a la cumbre de la fe, estamos creciendo en fe, y lo hacemos dependiendo de Él para cumplir sus promesas. Eso es lo que queremos en el día de hoy entender. Cuando Dios nos pone a prueba, entonces nosotros nos rendimos a Él con todo lo que es más valioso para nosotros, contando con Él, dependiendo de Él para cumplir sus promesas. Ese es el propósito aquí en este capítulo, ¿verdad? Pensando en el caso de los hebreos que iban a enfrentar muchas encrucijadas, momentos difíciles en la vida, obstáculos, de poder darse cuenta que ante cualquier circunstancia están las promesas de Dios, que las promesas de Dios son para ti y para nosotros, que muchas veces no vamos a ver de manera completa todo lo que nos espera, pero podemos estar seguros de ello. Es la historia de Abraham, y cuando termina su vida, estaba leyendo hace un momento un poco de la historia, cuando compra ahí ese lugar para enterrar a su esposa, y es lo único que tiene, una familia pequeña, con toda la promesa. Había dedicado los años de su vida, los últimos años, a obedecer a Dios, sal de tu tiempo. Y al final no había visto todas las cosas. Y quizás tú hoy estás siguiendo a Jesús y te das cuenta que no se trata de seguirle porque Él te dé todas las cosas. Hablando con María Luisa esta semana, y me lo recordaba otro día, ella hablaba con una señora en el hospital y la señora decía: pero tú, ¿cómo es que crees si estás así? Dice: porque el hecho de que yo esté así, eso no quiere decir que Dios no esté ahí. Si se quitaran todos mis problemas, solo por el hecho de creer en Dios, todos creerían, todos se acercarían. Pero no, Dios está aquí, en medio de esta prueba para mí. Por eso quizás muchos de vosotros, y yo también, estamos durante este año identificados en la vida, pero pudiendo entender que Dios muestra sus promesas, que la fe obtiene bendición, que no solamente es en esta vida, que lo es, pero también es hacia la eternidad, que no dependemos de las circunstancias, que miramos a un Dios que es real para alguien que puede estar enfermo, para alguien que puede estar en un momento difícil, en una situación complicada a nivel familiar, a nivel anímico, cualquiera que sea la situación.
Y lo que vamos a entender hoy, que esto de crecer en fe, es que la fe es como un músculo, ¿de acuerdo? La fe es como un músculo. Se hace más fuerte su uso frecuente. Vamos a entender cómo funciona esto. Y quiero animarte, porque en este año, no sé si vas al gimnasio o no, muchos fuimos un día, lo dejamos, pero hay otro gimnasio, el de la vida real, ese sí, el músculo de la fe, que Dios quiere que ejercitemos y podamos crecer por su uso frecuente. Y todo esto empieza por lo siguiente. En primer lugar, Dios pondrá a prueba nuestra fe. Esto es lo que vemos aquí. ¿Cómo empieza el versículo? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Fijaros el versículo 17. Por la fe Abraham, que había recibido una nación, un pueblo, una descendencia, fue puesto a prueba, fue probado y ofreció a Isaac su hijo. Dios respeta nuestra libertad, Dios es un caballero, pero Dios va a probar qué es lo que hay dentro de nosotros. Es importante ver lo que dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son temporales, las pruebas son necesarias, las pruebas son intensas. Dice, tengáis que ser afligidos. Las pruebas son variadas, el horno de la prueba no es igual para cada uno de nosotros, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, al final vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es importante, tienes que entenderlo. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, y si no, hoy es el día, pero si ya has depositado tu fe va a ser probada, ¿de acuerdo? Si tienes 15, 17, 20, 40, 80 años, nuestra fe va a ser probada, sabiendo, Dios nos lo avisa, va a ser así. Y el mismo Jesús, siendo Dios, Él experimenta la prueba en medio de Él. Pero al final, esto tiene que ver con el proceso que Dios tiene con nosotros, como con el oro. A todos nos gusta el oro, el valor del oro, lo que simboliza el oro, pero pocos nos acordamos del proceso por el que pasa el oro para que tenga más quilates, para que sea más. ¿Quieres que tu fe sea más pura? ¿Quieres que tu fe sea más valiosa? Toma fuego. ¿Quién quiere fuego? ¿Quién quiere aflicción? ¿Quién quiere dolor? Dios pondrá a prueba nuestra fe. Y vemos aquí varias cosas. Dios pondrá a prueba nuestra fe, pero tenemos que entender que nunca va a ser más allá de lo que podamos. Lo dice la Biblia. Cuando Dios le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, él tiene que esperar, sale de Ur con 75. Al final tiene que esperar el hijo de la promesa con 100 años. Bonita edad para educar a un niño. Y ya no te digo si es un adolescente después, que Isaac lo fue. Ahí estaba, 100 años para el hijo de la promesa. Dios sabía que él podía esperar, que él podía confiar, que había una salida, que había una solución, que Dios lo había prometido, que Dios lo haría. Dios pondrá a prueba nuestra fe, pero nunca más allá de lo que podamos soportar. Y esto lo vemos en 1 Corintios 10:13, que es un bonito versículo, importante, no solo bonito, pero muy importante conocer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. Dios va a dar una salida para que podáis soportar. Dios no nos lleva a un callejón sin salida porque sí. Dios nos lleva a un callejón sin salida para mostrar su gloria y su poder, porque hay una salida. Puede haber un mar rojo, puede venir el faraón detrás, pero al final hay una salida, hay una posibilidad. Ahora, es muy importante entender quién está detrás de cada cosa. Cuando Dios permite algo y lo hace como una prueba, por eso aquí vemos la palabra, nos podría confundir un poco, tentación. Después en Santiago se nos matiza, prueba y tentación en un sentido no son lo mismo, origen y propósito. El origen de la prueba es positivo, es como el vaso en manos del alfarero, es como el cincel del que está haciendo la escultura. En ese sentido es positivo, ¿de acuerdo? Y pensar como padres en nuestros hijos, no queremos destruirlos, queremos formarlos. Así Dios hace con nosotros. La tentación, en cambio, en su origen es el enemigo, es Satanás, el propósito que caiga. Pero sin embargo, una misma situación puede ser prueba y tentación. Dios la permite para que podamos ser probados y que podamos crecer, aunque el enemigo puede aprovechar. Pero lo que nos dice aquí es que
una salida. Nunca habrá pasado más allá de lo que como dice esta frase, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que esto merece la pena y que hay una salida, nos lo dice Dios, ¿verdad? Lo está diciendo aquí pensando esta realidad de que Dios va a poner a prueba nuestra fe, lo está diciendo pensando en personas, en aquellos hebreos a los que iba destinado esta carta, este libro, que iban a ser también probados en diferentes situaciones. Igual que nosotros, hoy, en medio de la situación que vivimos, pero nunca va a ser más allá de lo que podamos soportar. Vamos a la siguiente imagen. En Santiago 1, 12 y 14 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su deseo pecaminoso, es atraído y sentido. Esto es importante entender. También nos dice Santiago, las bendiciones, lo bueno. Dios es el Padre de toda bendición. Dios es el que trae lo bueno y el propósito bueno, ¿verdad? Y es importante separar en ese sentido la tentación y en su origen y en su propósito de la prueba, ¿verdad? Aunque Dios va a poner a prueba nuestra fe, lo va a hacer no más allá de lo que podemos soportar, va a dar una salida nunca más allá de lo que podemos soportar, ¿verdad? Y siempre con la idea de que podamos crecer. Ahora, como vemos, detrás de cada situación está nuestra propia naturaleza, están nuestros propios y está la posibilidad de caer. Si pecamos en una prueba no podremos culpar a Dios, porque como hemos visto, Él nos da una vía escape, hay una salida y Él también está ahí con nosotros. Él sabe lo que podemos hacer, Él sabe dónde podemos fallar. También como dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se irrita. No sé si te has sentido así con Dios alguna vez. La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón se irrita por el Señor. Muchas veces es nuestra propia estupidez la que nos mete en problemas. Podríamos decir, nuestra estupidez moral, nuestros errores y las cosas de las que nos encabezonamos, ¿verdad? Pero al final la rabia contra quién la llevamos. Cometemos el error nosotros, pero la rabia se proyecta contra quién? Contra Dios muchas veces. En estas Navidades, suele ser el momento en que eso ocurre. Pero tenemos que aceptar, en lugar de llevar esa rabia contra Dios, aceptar la responsabilidad de nuestro fracaso. Dios prueba nuestra fe, pero nunca más allá de lo que podemos soportar. ¿Por qué nos prueba? Entonces, para revelar la calidad de nuestra fe. ¿De acuerdo? No es para que fallemos, no es para que caigamos, nunca es para hacernos caer, sino para revelar la calidad y ayudarnos a crecer. ¿De acuerdo? El propósito en la prueba es trabajar dentro de nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Sin pruebas no sabremos hasta qué punto nuestra fe es real. La prueba muestra qué tan fuerte es nuestra fe. Si nos sometemos a Dios en la prueba, a confiar en Él, nuestra fe va a crecer. ¿Habéis visto cuando hay una tormenta y de repente hay un árbol? El otro día caminábamos por un sitio, había un puente y nos sorprendió un gran árbol con grandes raíces que ha sido tumbado. Pero lo normal es que un árbol con grandes raíces difícilmente va a ser arrancado, porque en medio del proceso ha podido echar raíces y ha podido profundizar esas raíces. No sé cuántos habéis hecho cursos de primeros auxilios, pero bueno, ante una emergencia, ¿cuántos habéis hecho cursos? Ya lo hemos dicho. ¿Cuántos en la última semana habéis tenido que usar vuestra experiencia para salvar a alguien? Bueno, si el resto de nosotros de repente estamos en una situación grave, ¿dejaríamos atender por los que han levantado la mano antes? No. Si no hay alguien, sí. Y si hay alguien más experto, diríamos, vamos con el experto, ¿verdad? Pues Dios, lo bueno con todo esto es que Él los va probando. Y quiero que penséis por un momento en Abraham. Dios le prueba, penséis que la prueba que le pone, porque estamos hablando en el punto cumbre de la fe, pensáis que esa prueba de dar a su hijo es una prueba dura. Si pensáis que es baja, poner la mano así. Si pensáis que es media, si pensáis que es alta, levantar la mano así. Pensáis que es alta la prueba, es lo máximo. Y dice, Dios, ¿cómo puede ser que hagas esto con Abraham? Ahora, aquí vienen las buenas noticias, hermanos y amigos.
es que Abraham, igual que nosotros, ya estaba en el proceso de la prueba. Y Dios estaba siendo paciente con él. ¿Recordáis de dónde le llamó? De Ur de los Caldeos y en Mesopotamia. Y él tiene que salir. Dios le dice, deja tu casa, tu parentela, para ir a la tierra que yo te mostraré. Lo bueno aquí es que Dios fue paciente y fiel para seguir trabajando con Abraham. ¿Qué pensáis en cuanto a lo primero? Aunque ya hemos hablado de Abraham, ¿obedeció o no obedeció? ¿Salió de su tierra? Sí. Ahora, no obedeció del todo, porque dice, sal de tu tierra, tu casa y tu parentela. Y se llevan al padre y a todos alrededor, hasta Harán. Y allí espera, como lo que Jesús dijo en cuanto a aquellos seguidores impulsivos y otros renuentes. Algunos dirán, Señor, espera que entierre a mis padres. Y no era que los enterrara, sino que esperara hasta que se muriese. Así que Abraham obedeció por fases, de alguna manera. Dijo, sí voy, Señor, pero aquí tengo el cordón umbilical paterno, ahí vamos, ¿verdad? Y nos cuenta ahí la historia en Hechos 7, con el discurso también de Esteban, versículo 2 al 4. Finalmente llega. La historia es que él llega a Canaán, pero después viene una hambruna. En Génesis 12 vemos ahí la promesa, de manera especial, ¿veis? Solo para visualizar, y después lo podéis leer en casa. Iros a Génesis, vamos juntos a Génesis, mejor dicho. Nos vamos ahí al capítulo 12. Dios llama a Abraham, ¿verdad? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y ahí empieza, ¿verdad?, la bendición. En el 15 se ratifica y se nos va diciendo, ¿verdad?, que era Abraham de 75 años cuando salió. Y ahí marca desde Harán, ¿verdad? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, ¿verdad? Salieron para ir a tierra de Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Ahí levanta un altar y después en el versículo 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra, no era cualquier cosa, era una hambruna. Y cuando hay una situación difícil en la vida, es cuando hacemos a veces paréntesis. No sé si te ha pasado en la vida. Esto es como que el autor nos dijera, es que hubo una situación tal entonces que Abraham decidió hacer esto. Hizo una especie de paréntesis. Ya antes fue obedeciendo por partes, pero ahora en una situación difícil, va a la tierra donde Dios le había dicho, pero ante la situación que hace, se va de la tierra, lo enseñamos en la nota del otro día, y baja hasta Egipto, donde se encuentra. Esto ha pasado, ¿verdad? Encima de la migración. Alguien me decía la vida. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y traería mi socorro de mi mano, ¿no? El Espíritu viene de Señor. Pero a veces hemos dicho en algunas culturas, el Padre nuestro que estás en el norte, y han hecho pues, el proceso de buscar, ¿verdad?, un futuro mejor, un lugar mejor, una situación mejor, y puede ser que haya sido como lo de Abraham. Abraham desciende a Egipto y allí, ante el miedo de perder su vida, le dice a su esposa, vamos a medir. Medio, vamos a medir. Lo que es a medias para Dios atado. Y sabéis la historia, al final es el mismo faraón el que le dice, ¿qué testimonio has dado? ¿Cómo se te ocurre venir a hacer esto y traernos tanto mal? Si nos hubieras dicho la verdad. Así que todo eso tiene que ver, ¿verdad? Porque Abraham es el mismo hombre del capítulo 22. El mismo hombre al que Dios le va a decir, dame a tu hijo. Y lo va probando. Bueno, el hijo va a tardar en llegar. Va a pasar esta situación. Después, en la siguiente prueba, Abraham lo hace bien. Lot elige. Y Abraham le dice, elige tú, está bien, la tierra. Y ahí Abraham elige confiando en Dios, esperando en Dios. Lot es más cortoplacista y él mira Sodoma, Gomorra, esto sí, se ve bien. Es mejor para habitar aquí. A veces vemos lo bueno de las cosas, pero no lo el mal, no logramos el sistema de valores que impera, y eso le pasa al otro. Pero la historia sigue. ¿Qué pasa? Después, bueno, parece que Dios retrasa el cumplimiento de la promesa de un hijo. Y está ahí Abraham, vemos Génesis 16, no viene el hijo de la promesa, esperar 25 años, a mí me parece que es mucho esperar. No sé, no es mucho, pero es bastante esperar 25 años. Y Dios le había prometido un hijo, en el capítulo 15 se vuelve a decir. Y en el capítulo 16, pues, Sara, y en este caso, no solamente Sara, sino también Abraham dice, vamos a ayudarle un poquito a Dios. ¿Has sentido alguna vez ese deseo? Como Dios no lo hace del todo, yo le ayudo.
Y entonces dice, bueno, pues ahí está en la familia. Aquí tenemos la sierva Agar, pues ten relaciones sexuales con ella y así ayudamos a Dios. Pero Dios había dicho que tendría que ser el problema, tenía que venir de Sara, y Sara estaba como estaba. Entonces, de nuevo aquí, Abraham falla, busca un atajo, resulta ahí Ismael, Génesis 16. Después Génesis 20 vuelve, ¿os acordáis del tema de mentir y decir que Sara era su hermana? Génesis 20 vuelve a ocurrir. Este es el padre de la fe, este es el hombre que nos va a enseñar fe a nosotros. Nosotros estamos en la sociedad de humanos. ¿No sientes que Dios mira a Abraham con ojos de misericordia? ¿No sientes que Dios te trata de vida a ti igual en este año? No hemos hecho como Abraham en este año, a veces bien y a veces mal. Y Dios está trabajando. Y quizás en el año 2015 Dios te va a decir, te voy a probar. Ha estado trabajando contigo durante los últimos años. Estás ahí en medio de la adolescencia, en la juventud, o para empezar una carrera, o empezar un trabajo, o en los primeros años del matrimonio. Y ahora Dios te está preparando para lo siguiente que viene. No sabes. Hay algunos hermanos aquí en nuestra congregación en el último año y en los últimos años han tenido muchas pruebas. Ahora miras atrás, Dios te prepara. Y si estás resistiendo esta prueba es porque Dios te está dando una salida. Y porque Dios ya estuvo trabajando en otros aspectos de tu vida, de mi vida. Ese es Dios para revelar la calidad de nuestra fe. Dios va a ponerla a prueba. Así que quiero que te animes y que nos animemos juntos al ver todo este proceso que hace con Abraham, para que después sí nace el hijo de la promesa. Y tuvo Abraham fe. Abraham y Sara tuvieron fe. Lo intentaron, dijeron, vamos a ver si de verdad viene una familia. Y confiaron en Dios. Y Dios le da la capacidad para poder tener esa familia a los 100 años. Y nace el capítulo del Tiro. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Os imagináis a una mujer anciana de repente ver que ha salido adelante del parto, que puede ver ahí a su hijo, que lloran los dos el uno al otro y dicen, ¿verdad que Dios cumple sus promesas? ¿Verdad, Abraham, que Dios cumple sus promesas? Y llega el capítulo 22, conocido un poco Isaac, y que aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Abraham ha aprendido algo. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Subraya esta frase que se repite, tu único en cuanto a su carácter, su procedencia, tu único Isaac. No era su único hijo, pero era el único de la relación con Sara, el hijo de la promesa, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Versículo 2, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, se quejó, solo le esperó más tarde, lo apagó, ¿no? Dice que preparó su asno, tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y no dijo ni mu. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Qué le ha pasado a Abraham? Es que Abraham ha sido probado durante toda su vida y con fallos y con errores y con subidas y bajadas está aprendiendo a confiar en Dios. Y Abraham dice, yo y el muchacho iremos hasta allí, oraremos y volveremos. ¿Qué te pasa, Abraham? Estoy seguro. Dios ha caminado conmigo y no me ha dejado en todos estos años. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Dice el momento de intensidad y de angustia. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Señor, aquí falta algo. ¿O no me lo has contado esto? Papá, me lo has contado, pero no me lo has contado. Porque cuando estamos explicando algo y vamos dando vueltas, ¿verdad? Aquí falta algo. Aquí está la leña, aquí está todo preparado. Falta algo. Versículo 8. Dios verá cordero y va, diré, llamé, diré. Dios, dicho en una ocasión, si Dios proveyó un sustituto, Isaac no proveyó un sustituto, no proveerá en nuestra vida. Pues gloria a Dios que Dios no se cansó con Abraham. Gloria a Dios que Abraham era como nosotros, que no comenzó simplemente fuerte en la fe y nunca vaciló, sino que tuvo sus altibajos y Dios estuvo con él. Por eso vemos aquí este proceso. Fijaros lo que dice en de Pedro 4, dice, amados, no consumáis del fuego de prueba que os ha sobre. Cuando tú quites las hojas del calendario y digas 14 de febrero, 20 de marzo,
¿Quién inventó este día? ¿Por qué esta prueba? No te vas, no me voy. Sé, el verdadero evangelio nos habla de buenas noticias, pero que Dios está en él. Como si alguna cosa se extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso es lo que Dios hace con nosotros, trabaja con nosotros, nos va probando, y esto es importante. Así que lo que primero que hemos visto en esta cima de la fe es que Dios prueba. Algunos dicen que Dios aprieta pero no ahoga, no es tan bíblico que digamos. No lo imaginamos así, y apretar el cuello de alguien no tiene ningún sentido. No, Dios es más como el alfarero que moldea el barro, más como es el escultor que está esculpiendo, que está quitando lo que sobra para dejar lo que es necesario. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más vemos aquí? Vemos que Dios nos prueba en medio de la prueba, no más de lo que podemos soportar, da una salida y lo hace, ¿con qué propósito? ¿Para que caigamos? No, para que crezcamos, para que se revele cómo va nuestra fe y para que podamos crecer. Ahora, en segundo lugar, vemos algo más. Lo que vemos es que si Dios nos prueba, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Debemos responder con obediencia y entrega total. Lo que vemos aquí, como ya hemos señalado en Génesis 22, se levantó, preparó su arca, tomó su siervo, fue donde Dios le dijo, Abraham obedeció con prontitud y sin quejas, sin murmuraciones. Dios te ha confundido, se te ha caído un tornillo, ¿cómo se te ocurre? Esto no es rentable en tu economía. Te fijas en mí, te fijas en Sara, te obsesionas con que tiene que ser un hijo de Sara, que nosotros te hemos ayudado con Agar. Tienen que pasar 25 años y ahora quitas al hijo de la promesa y aquí ¿cómo vamos a empezar de nuevo? No tengo fuerzas para intentarlo de nuevo. Lo dije, confío en que Dios da. Volveremos. Abraham obedeció a Dios con prontitud, a pesar de que el mandato de Dios parecía contradictorio. ¿Alguna vez has sentido eso? Pues, esto también es una llamada de atención, porque a veces hay gente que dice, Dios me dice, tienes que estar muy seguro de lo que la Biblia dice, corroborarlo con lo que la palabra dice. Esto era algo muy especial, esto era algo que Abraham sintió de parte de Dios de una manera clara, que Dios estaba llevando a una situación cumbre para enseñar. Dios quería hacer una lección y quedar aparte. Porque en la Biblia vemos que Dios nunca manda sacrificar a una persona. Al contrario, eran los pueblos paganos los que lo hacían. Dios quiere dejar aquí una foto viva que anuncie el significado de lo que hoy vamos a celebrar en Navidad. Debemos responder a la prueba de nuestra fe con una obediencia inmediata y total. Esto es fácil de decirlo, ¿verdad? Suena bonito decirlo, pero es más complicado hacerlo. Abraham obedeció con prontitud, sin queja, a pesar de que el mandato de Dios parecía. ¿Cómo se habrá sentido Abraham? ¿Qué pensáis? Emocionalmente, diría, ¿cómo puede ser? Durante el viaje de 3 días, ¿qué le habrá dicho a Dios? Dios estaba ahí, trabajando con él. La Biblia no nos dice todo lo que había dentro de él, toda la lucha. Solo nos dice, mandó Dios ofrecer a su hijo. Y lo habría hecho. ¿Pensáis que habría ido hasta el final Abraham? Parece que habría ido hasta el final. Tenemos que discernir la voluntad de Dios, pero cuando vemos la palabra de Dios, y nosotros tenemos una ventaja respecto a Abraham, tenemos como quien tiene un GPS. Ahora a alguien le dicen, bueno, no se puede contar con un GPS, ¿no? pero si te dicen, ¿cómo vas a ir? Ya tengo. Antes era que tenías que saber el camino y hay lugares complicados. En España todo es por nombres, ¿verdad? Hay países donde son las calles de una forma, avenidas, calles, es más fácil calcular el número con el número. Hay otros lugares más difíciles, Centroamérica, lugares como Honduras y Nicaragua, es a 3 cuadras de la carnicería Rossi, donde el loro verde, ahí ya no hay loro ni nada, pero es así, y los carteros saben llegar hasta los sitios, no me digas cómo, ¿verdad? Pero ocurre, ¿no? Las cosas son diferentes según el lugar donde ocurran, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una realidad, porque Dios quiso hacer y la manera en que Dios mandó las instrucciones claras. Decíamos que esto es como un GPS. Dios nos dice el camino, Dios nos dice cómo, Dios nos muestra. Abraham no tenía toda la dirección, pero teniendo un Dios
tenía un Dios, confiaba en un Dios, había aprendido, y tú y yo tenemos a ese mismo Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra escrita, tenemos mucho, y Dios está ahí con nosotros. Abraham obedeció a Dios con prontitud y sin queja, a pesar de que el mandato de Dios obedeciera. Pero vemos algo más, y es que Abraham entregó a Dios lo que era más preciado. Y yo quiero que entiendas esto en la Navidad. No sé si sientes la Navidad o no sientes la Navidad, pero si sientes la Navidad, eso te va a llevar a darle a Dios lo más preciado. ¿De acuerdo? Todo tu vida, entender que eres el dueño. Abraham entregó a Dios lo que era más preciado para él. Fijaros en el 17-18, por la fe Abraham, y hay 3 frases que indican lo importante que era a Isaac. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, todas las promesas relacionadas con este hijo, con la descendencia, fue puesto a prueba y le ofreció a Isaac, su hijo único en sus características, único en su procedencia. ¿Tenía más hijos? Sí. Pero hijos de Sara, el hijo de la promesa estaba aquí, su único hijo. Si te fijas en esta frase usada aquí y después vas a Juan 1, alguien nos lee el versículo 14, es el mismo énfasis, su único hijo, único en su carácter y características, único en su procedencia. Juan 1:14, que alguien nos lo lea, el versículo 18 también, único del Padre, versículo 18, A Dios Hijo está en el seno del Padre. Bien. Después llegamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito. Esto es lo que nos permite ver esta historia. El momento cumbre. Abraham dando a su único hijo, anticipando lo que Dios haría, dando a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Abraham entrega lo que es más preciado para él. Y esto se enfatiza con lo que dice el versículo 18. En Isaac, que será llamada descendencia. Él podría sentirse muy confuso en esos momentos. Bueno, es que habrá otro hijo de la promesa, o está Ismael. No, esto es contigo. Esto es lo que dice Génesis 17. Será Sara tu mujer la que te va a dar a luz un hijo. Llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Si se va a sacrificar el hijo de la promesa, por eso ahí vemos la fe. Él pensaba, eso también Dios tenía las cosas. Con la excepción de Jesús de ir a la cruz, Dios quizás nunca ha dado una orden magnífica, pero Dios nos pide lo mismo a nosotros. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser. Ahora lo entendemos. Uno que de verdad cree en el Señor va a amar más y mejor a su familia, porque lo va a amar con un amor incondicional. Pero si el amor a Dios comparado con el amor a sus padres, si compite, si choca, ahí hay un problema. Dios está diciendo que no es un problema, pero Dios nos va a probar pidiéndole y pidiéndole. Y ahí estamos nosotros, quizás en la Navidad, pensando en la lista de regalos que le voy a dar aquí a esta persona. En algunos momentos Dios a lo mejor te está diciendo, dame tus últimos años de tu vida, tu jubilación, la que tanto esperabas, ¿te acuerdas? Dámela. Yo quiero dame tus hijos. Yo quiero que los has preparado como saetas, como lanzas para lanzar al mundo. Yo quiero tus años. Dame. También es área de mi vida. También es área de tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno. Vamos a volver un momentito a Génesis, capítulo 22. Para fijarnos en la provisión de Dios y podemos ir anticipando el principio importante. La fe nos lleva a depender totalmente de Dios para el cumplimiento de sus. Dice, vamos y adoraremos, falta el sacrificio. Dios proveerá, Jehová diré, incluso si implica lo humanamente imposible. Dios va. Hebreos 11:19 dice, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aquí está diciendo que Dios establece una figura, una imagen. En todo esto que ocurre, Dios quiere dejar aquí una piedra conmemorativa, una historia para la humanidad, de una manera clara para decir, de esta forma vendrá la salvación. De esta forma yo doy a mi Hijo. De esta forma Dios encarna para dar visión al ser humano. Esto apunta al Evangelio, esto apunta a la Navidad, esto apunta a la tumba vacía,
al Gólgota, a Belén. Nos lleva a depender totalmente de Dios para el cumplimiento de sus promesas. Vayamos entonces a Génesis 22, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Abraham ya había edificado altares. Altar en lugar de adoración y altar en lugar de proclamación. Frente a otros hacían altares en otros sitios. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Pensad esos momentos, recuerdan que se magnífica. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estuvo en serio. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, realmente es el mensajero de Jehová, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas, porque yo conozco que temes a Dios en cuanto no me usaste tú. Entonces alzó Abraham y miró aquí a sus espaldas un carnero grabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová. Se dice por el monte de Jehová. Quiero que pensemos por un momento en estas palabras. Hay mucho que está aquí, pero hay un detalle que podemos bien mostrar. Por un lado, que Dios provee. Pero si os dais cuenta, esto pasa como en Génesis 3, cuando Moisés está ante la zarza. Es verdad que a veces se habla del mensajero de Dios, y a veces es un ángel de Dios que habla de parte de Dios. Pero tanto aquí como en Génesis 3 y en otros momentos, quien habla es Dios mismo. Así que es Dios mismo el que está delante. Cuando es la zarza, uno piensa que es que la voz que está en la zarza, Dios está... No, el mensajero de Dios estaba allí para decirle: tú estás cansado, estás quemado, esta zarza no se quema, yo estoy aquí para darte una misión, yo te he escuchado, yo he formado tu vida, te he probado en los 40 años en Egipto, en los 40 años en el desierto, ahora con 80, ¿os suena la historia familiar? Ahora sal, ahora ve a Egipto, di al faraón: deja ir a mi pueblo. Ahora, ¿es Dios? Según lo vemos en otros lugares donde aparece, alguien oraba antes hablando sobre el tema de la Trinidad. Hay momentos, aquí es el teofanía, esa aparición de Dios, la manera clara de la segunda persona de la Trinidad. Luego cuando está Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, a veces se acuerda personal, es Dios mismo, y posiblemente la segunda persona de la Trinidad allí presente para decirle que apunta al día que viene por la humanidad. Jehová Dios provee. Llegamos a la cumbre de la fe cuando Dios nos pone a prueba. Nos rendimos a Él con lo más valioso para nosotros y dependemos de Él para Él. Esa es la vida cristiana. Nos rendimos totalmente a Él, pero es por sus fuerzas, lo que Él hace en nuestra vida, lo que hace posible que podamos ser transformados. A veces dudamos de Dios, ¿verdad? A veces en el camino de la vida nos cuesta. Dios trata con nosotros. Dios trabaja con cada uno de nosotros. La fe es esa tensión y es esa realidad en las cosas que se esperan, promesa de Dios, aquellas cosas que quizá muchas veces no. Pero vemos también, como dice 11:6 de Hebreos, Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios dice: a pesar de la situación, yo voy a mostrar mi amor y mi bondad. Y yo voy a avanzar mis promesas contigo. Es lo que le dice Abraham. Y Dios trata con nosotros también de la misma manera. Quiero animarte en ese sentido, a que hoy, a la luz de la palabra, podamos pensar cómo trabaja adelante, cómo llegar a la cima. Dios espera. ¿Qué tengo que hacer? Hacer ahora. Rendir lo que es mal para Dios. En varios momentos de tu vida Dios va a trabajar en tu juventud, en tu ancianidad, en tu salud, en tus cuerpos. Y tenemos que ir delante de Él, como hizo Abraham, teniendo tú y yo no podemos. ¿Cómo era posible que hubiera una solución? Abraham hizo su parte, llevaba su cuchillo, llevaba su leña, no estaba haciendo un teatro, llevaba todo para el sacrificio. Confíes y que Dios va a nosotros en tu vida, que Dios a mí quiere Dios. Oremos. Tomamos ahí un momento para reflexionar en nuestro corazón. Esto es la Navidad. ¿Quieres sentir la Navidad? No es el turrón, no es el mazapán, no es la nieve, no son los regalos, no es el árbol, ni es el bebé, el nacimiento. Es lo que sintió Abraham al dar a su hijo. Y eso solamente un anticipo de lo que hizo Dios. Regalos. Eso es Navidad.
Eso es el Gólgota. Dios nos da lo que es imposible para Él. Dios nos dice, confía en mí, descansa en mí, deja que yo te salve y que yo te guíe en todos los pasos de la vida. ¿Quién va a resolver esto? Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, Yahvé, Jireh. Dios, ¿cuál es la siguiente cumbre de la fe a la cual Dios te quiere llevar hoy? En estos últimos días de este año, durante el próximo año. ¿Cómo está tratando Dios contigo? Te das cuenta que las cosas que te ocurren no son por azar, no son accidentales. Dios tiene un propósito bueno detrás de todo. Quizás Dios está probando tu fe, o Dios va a probar tu fe los próximos días, o lo ha probado de manera significativa durante este último año. Pero hay una salida. Él es la salida. Que necesitamos reconocer y soltamos todo lo que llevamos en el viaje de la vida. Cuando hemos soltado todo y hemos reconocido que estamos listos para la vida que estamos. Suelta lo que tienes. ¿Cómo vamos a ¿Qué es lo más preciado para ti en estos días? Para Abraham, su hijo. O sea, para ti, tu familia, tu trabajo, algún área de tu vida, o hay algún aspecto que Dios está tratando de ser original. Pongo a prueba. Quiero que buscamos una acción íntima. Tú puedas experimentar que yo voy a proveer, porque te he dado a mí, por eso no hay nada más, nada más. Gracias a ti. Gracias por enseñarnos que podemos crecer y llegar a la siguiente cumbre de la fe, entendiendo que solo es posible cuando tú nos pruebas, cuando no nos abandonas, que tú sigues con nosotros. Gracias que como hiciste con Abraham, aprendiendo la fe, gracias. Y gracias que podemos ser una comunidad de misericordia donde no nos toca a nosotros señalar a otros, que otros cayeron o resbalaron, nos toca ayudarnos. Gracias, Señor, que somos una comunidad de pecadores, perdonados, restaurados, salvados. Ayúdanos a vivir desde esa perspectiva. Oramos, Señor, por cada persona en este lugar. Oramos, Señor, por cada uno. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener la seguridad de una nueva vida, pero también en ese camino también nosotros estamos. Amén. Que el Señor nos guíe, nos ayude en ese proceso, ¿verdad?, de caminar con Él, en el que hemos aprendido. Así que podemos saludarnos los unos a los otros, que el Señor nos bendiga.